Vamos a ser claros. Cuanto más te esfuerzas por encajar, más te alejas de ti. Y cuanto más hablas sin sustancia, más vacío te sientes. No es una idea mía. Lo dijo un filósofo que vivía en un barril, orinaba en público y se reía del mundo mientras éste intentaba comprenderlo. Diógenes. Él no buscaba agradar, ni encajar, ni ser recordado. Y aún así, siglos después hablamos de él. ¿Por qué? Porque mientras la mayoría se esforzaba por ser parte de la multitud, él eligió ser un observador de la estupidez colectiva. ¿Y sabes qué afirmaba? Que cuanto más sociable eres, más estúpido te vuelves. ¿Te parece exagerado? Perfecto, porque eso significa que esto es para ti. Tú que ríes sin entender el chiste. Tú que saludas sin desearlo. Tú que finges interés por miedo a no ser aceptado. Has caído en la trampa más perversa de nuestra era, la hiperconexión social. Y lo peor es que ni siquiera lo notas. Cada palabra que dices para pertenecer, cada silencio para no incomodar, cada gesto, cada risa, cada historia de Instagram, son ladrillos en la prisión invisible que has construido alrededor de tu mente. ¿Quieres la verdad? Ya no sabes quién eres cuando no hay nadie mirando. ¿Y si te dijera que todo ese ruido, todas esas amistades, esas reuniones, no te acercan a la sabiduría, sino te empujan al abismo de la estupidez emocional? No hablo de no saber sumar fracciones, sino de la verdadera estupidez, la que te hace olvidar lo esencial, la que te obliga a traicionarte con una sonrisa, la que te convierte en esclavo de lo superficial, del grupo, del qué dirán. ¿Nunca te has preguntado por qué te sientes extraño e incómodo cuando estás solo? Es porque no estás acostumbrado a habitar tu mente sin el eco de otros. No sabes pensar sin opiniones ajenas. No sabes decidir sin mirar alrededor. Y no es casualidad. La sociedad no quiere individuos fuertes, quiere piezas funcionales. Y para que una pieza funcione, debe encajar. Para encajar, debes limar tus bordes. ¿Y sabes qué son esos bordes? Tu criterio, tu identidad, tu verdad. Pero vamos más allá. ¿Por qué crees que los más inteligentes de la historia fueron solitarios? ¿Coincidencia? No lo creo. Pensar profundamente exige silencio, y el silencio está en guerra con la sociabilidad. Aquí no encontrarás consejos para caerle mejor a los demás. No te enseñaré a ser más carismático ni a tener habilidades sociales. Al contrario, te diré por qué todo eso puede ser la forma más refinada de autotraición. A veces, ser el alma de la fiesta es el precio de no tener un alma propia. Diógenes no odiaba a la gente, solo despreciaba la farsa. Sabía que donde hay mucha palabra hay poca verdad, donde hay mucha compañía hay poco criterio. Y no lo dijo desde la comodidad, lo dijo viviendo como un animal, pero pensando como un dios. Así que dime, ¿hasta qué punto tus relaciones son tuyas sin un reflejo de tu miedo a estar solo? Esto te sacudirá. No es cómodo, no es amable, pero si te quedas, quizás empieces a ver la sociabilidad como lo que realmente es, un disfraz. Uno que todos llevamos y pocos se atreven a quitarse. Prepárate, porque a partir de ahora empezarás a desconfiar de cada conversación, cada risa compartida, cada gesto automático. No porque sean falsos, sino porque no sabes cuánto de ti sacrificas en ellos. Esto no es misantropía, es lucidez. Es un viaje hacia lo más incómodo de la condición humana, el miedo al aislamiento. Y cómo ese miedo te convierte poco a poco en una copia más del sistema que deseas querer cuestionar. Porque cuanto más sociable seas, más estúpido puedes llegar a ser. Y si eso te molesta, es porque en el fondo sabes que hay algo de verdad aquí. Bienvenido. Esto no es un video, es una fractura. Y lo que decidas hacer con ella ya no será con la voz de los demás en tu cabeza, sino con la tuya por fin. ¿Listo para perder amigos y ganar claridad? Perfecto. Entonces no te vayas, porque lo que viene ahora no es una lección, es un espejo. Uno que no todos están preparados para mirar. ¿Sabes cuál es el problema más profundo de todo esto? Que la mayoría ni siquiera sabe que está siendo domesticada. Esa es la parte más aterradora. No hacen falta grilletes cuando el propio sujeto se arrodilla. No necesitas una celda si la mente prefiere la multitud a la libertad. Y aquí es donde entra el siguiente enemigo, más silencioso, más elegante, más insidioso. La validación social es la droga que nadie admite consumir. Nadie dice quiero que me aprueben. No, eso sería demasiado honesto. En su lugar, publican, sonríen, se visten de cierta manera, adoptan opiniones como quien se pone una camiseta, solo para encajar en un molde que ni siquiera cuestionan. La validación no es un halago, es una adicción.
Y es ahí donde la estupidez empieza a parecer sensata, porque para ser validado tienes que ser entendible, predecible, cómodo. Y nada es más cómodo para los demás que alguien que piensa como ellos. La validación no requiere inteligencia, requiere conformidad, y cuanto más la buscas, más disminuyes tu capacidad de pensar por ti mismo. Porque pensar de verdad con profundidad es peligroso. Te aleja del grupo, te hace extraño, te convierte en un paria. ¿Y qué hace el ser humano cuando empieza a sentirse fuera? Cede, se adapta, renuncia a su voz interna para no perder la aprobación externa. Y ahí, justo ahí, es cuando empieza a estupidizarse. La mente no puede ser aguda cuando está pendiente del aplauso. El pensamiento crítico no nace en el aplauso, nace en el conflicto. Pero el conflicto asusta, porque es incómodo, porque es solitario, porque te obliga a verte sin maquillaje social. Mira a tu alrededor, observa a la gente, fíjate cómo ríen al unísono, cómo repiten ideas sin haberlas digerido, cómo defienden causas que no entienden solo porque son tendencia. ¿Te parece que eso es inteligencia? No lo es. Es obediencia con una sonrisa. Y aquí viene lo más duro de todo. Cuanto más inteligente seas, más riesgo corres de volverte estúpido si decides vivir para ser aceptado. Porque la inteligencia real implica disidencia, implica apartarte, implica decir lo que nadie quiere escuchar, pero eso no se premia, eso se castiga. ¿Cómo? Con el arma favorita de la sociedad, el aislamiento simbólico. Ya no te exilian físicamente. Ahora te silencian con indiferencia, con cancelaciones suaves, con ese vacío incómodo que aparece cuando no sigues el guión. Y la mayoría no lo soporta. Prefiere perderse en la multitud antes que enfrentarse al desierto de la autenticidad. ¿Quieres una prueba brutal de esto? Observa lo que ocurre cuando alguien en un grupo expresa una opinión impopular. Lo ves en su cara, duda, se corrige, intenta suavizar. Sabe que está tocando una fibra y no le asusta estar equivocado, le asusta quedarse solo. Ese es el punto. Ya no vivimos con miedo al error, vivimos con miedo al aislamiento. ¿Y sabes quién no tenía ese miedo? Diógenes. Porque entendía que la libertad no está en hacer lo que quieras, sino en no temer estar solo con tus convicciones. Entonces dime, ¿cuánto de lo que piensas es realmente tuyo? ¿Cuántas ideas has tomado porque simplemente te rodeaban? ¿Cuántas veces has callado lo que pensabas por no incomodar a un grupo que ni siquiera respetas? La validación es la forma más sofisticada de sumisión. Y tú crees que estás comunicando, pero en realidad estás renunciando. Crees que compartes tus pensamientos, pero solo estás sirviendo un menú adaptado al gusto del grupo. La inteligencia no se mide por lo que sabes, sino por lo que estás dispuesto a defender, incluso cuando nadie más lo hace. Pero eso tiene un precio. El precio de la exclusión, del juicio, del susurro a tus espaldas. Y aquí es donde se revela la trampa. La sociabilidad no es neutra. No es solo una forma de convivir. Es una red diseñada para suavizar los filos de la mente, para volverte más aceptable, sí, pero también más manejable. Por eso es tan jodidamente difícil ser brillante y sociable al mismo tiempo. Porque una parte de ti siempre está en conflicto, la que quiere cuestionar y la que quiere pertenecer. Y cuando ese conflicto se vuelve insoportable, eliges la comodidad, y ahí empieza la estupidez. No la de no saber, sino la de no querer saber más de lo necesario para mantener el equilibrio. Eso es lo que mata la lucidez. No el error, sino el conformismo educado, la sonrisa diplomática, la frase correcta en el momento correcto. El asesino del pensamiento es el consenso artificial, y aún así lo sigues buscando, porque preferimos una mentira compartida a una verdad solitaria. ¿Te das cuenta? Esto no va de antisocialidad, va de integridad mental, de rescatar tu pensamiento antes de que el grupo lo diluya. Y no se trata de odiar a los demás, se trata de no depender de ellos para saber quién eres, porque cuanto más dependes del reflejo de los otros, más borroso te vuelves tú. Así que dime otra vez, ¿estás pensando o estás repitiendo? ¿Estás siendo tú o estás siendo lo que esperan de ti? Si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Porque eso significa que algo dentro de ti aún no ha sido domesticado del todo. Pero el verdadero trabajo comienza ahora. Esto no es una conclusión, es el umbral, y lo que cruces al otro lado depende solo de ti. El mundo está lleno de mentes sociables, agradables, diplomáticas, vacías. No seas una más. Diógenes no vivía en un barril por pobreza. Vivía allí porque no había espacio para su mente en una sociedad de esclavos felices. ¿Y tú, dónde vas a vivir a partir de ahora? Y justo cuando crees que has despertado, descubres otra capa.
una más profunda, más perversa, más difícil de arrancar. Porque hay algo aún más peligroso que la validación externa, algo que se camufla mejor, algo que se disfraza de introspección, pero en realidad es un virus disfrazado de virtud, el autoengaño socialmente asistido. Sí, lo has oído bien. No solo te engañas a ti mismo, lo haces con aplausos, con likes, con miradas aprobadoras que refuerzan tu narrativa, aunque esté podrida por dentro. Porque mientras más sociable te vuelves, más versiones de ti tienes que sostener. Y llega un punto en el que ya no sabes cuál es la real. Es como una performance infinita, y cada escenario, la oficina, el grupo de amigos, la pareja, tu familia, requiere un personaje distinto. Todos aplauden al actor, pero nadie conoce al autor, ni siquiera tú. El ser humano ha cambiado el espejo por la audiencia. Ya no te miras para conocerte, te miras para agradar, te miras para ver si das bien en cámara. Y cada vez que lo haces, tu reflejo se convierte en una máscara más. Una más entre muchas, todas cuidadosamente moldeadas para sobrevivir en este circo de aprobación que llamamos sociedad. Pero aquí viene lo realmente escalofriante. Te acostumbras, no solo a mentir, sino a vivir dentro de la mentira. Y como todos lo hacen, nadie se siente raro. Como todos sonríen, nadie sospecha el dolor. Como todos celebran lo mismo, nadie cuestiona si vale la pena. Eso es lo que logra la sociabilidad cuando se vuelve la regla. Uniforma el pensamiento, mata la disidencia, esteriliza el alma. Y entonces ocurre lo inevitable. Te vuelves predecible, automatizado, un algoritmo de ti mismo. Ya no piensas, solo reaccionas. Ya no decides, solo haces lo que toca. El libre albedrío se convierte en un mito bonito, como los unicornios o la meritocracia. Mira tus decisiones, ¿cuántas las tomaste realmente tú? ¿Cuántas vinieron de ti sin que una voz social invisible condicionara tu elección? El trabajo que elegiste, el estilo de vida, las ideas que repites, incluso la forma en que gestionas el silencio. ¿Qué parte de todo eso es auténticamente tuya? ¿Ves por dónde vamos? Cuanto más sociable eres, más te llenas de ecos. Y cuanto más ecos llevas dentro, menos espacio queda para tu voz. Esa es la inteligencia que se erosiona lentamente, no con golpes, sino con halagos. No con violencia, sino con normas suaves y expectativas dulces. Te doman con aprobación y tú feliz entregas el control. Ni siquiera notas el proceso, porque no hay dolor, solo comodidad. Y sabes qué hacen las mentes brillantes cuando ya no soportan ese ruido. Huyen, se aíslan. No por odio, sino por higiene mental. Porque entender demasiado al mundo es tóxico cuando no puedes respirar sin complacerlo. Por eso los genios se van, por eso los pensadores se retiran. Porque la mediocridad social no permite profundidad. Porque la estupidez colectiva se vuelve agresiva cuando la cuestionas. Y porque ser demasiado consciente en un entorno superficial es una condena. No te lo dicen en la escuela, no lo aprenderás en un curso de comunicación efectiva. Pero hay un precio por ver con claridad, el exilio del alma social. Y aún así, ese exilio es necesario. Es la única forma de desintoxicarte de tanto estímulo, de tanto juicio camuflado de conversación. Porque sí, muchas veces hablar con los demás es solo intercambiar juicios disfrazados de interés, preguntas que no quieren respuestas, opiniones que no buscan diálogo, solo ruido para no quedarse a solas con uno mismo. ¿Quieres saber si estás contaminado? Haz este ejercicio brutal. Pasa una semana sin hablar con nadie, sin redes, sin validación, sin testigos, solo tú y tu pensamiento. Si sientes que te estás volviendo loco, entonces ya no estás solo, ya estás perdido. Porque ahí, en ese vacío, sin testigos, se revela todo, tus dependencias, tus contradicciones, tus máscaras. Y si eres fuerte, si aguantas, si no corres de vuelta a los brazos del ruido, entonces puede que empieces a pensar de verdad. Y cuando piensas, pero piensas sin filtro, sin público, sin necesidad de ser entendido, entonces ocurre algo extraño. Dejas de ser sociable y empiezas a ser auténtico. Y claro, eso molesta, porque la autenticidad tiene bordes afilados. No se adapta bien, no se deja moldear, no dice lo que se espera, no sonríe por compromiso, no se explica, solo es. Y eso asusta. Porque cuando aparece alguien que no necesita el grupo para validarse, los demás sienten el peso de su propia debilidad. Ese es el verdadero motivo por el que se rechaza al que piensa distinto. No porque esté equivocado, sino porque su mera existencia es un espejo incómodo para los que ya se vendieron. Así que no te sorprendas si después de esto empiezas a notar el rechazo, si de pronto algunos se alejan, si otros ríen nerviosos cuando hablas desde la profundidad,
Estás rompiendo el contrato tácito de la mediocridad social. Finge lo suficiente para que todos estemos cómodos. Pero tú ya no quieres fingir. Ya no puedes. Y eso, aunque duela, es el primer paso de la lucidez. Y ahora que has llegado hasta aquí, ahora que has sentido como algo dentro de ti se removía con cada palabra, déjame llevarte un poco más lejos. Al último umbral, el lugar donde casi nadie llega. Porque aquí no hay consuelo. Aquí ya no sirve culpar a los demás, ni refugiarse en frases bonitas, ni decir yo soy así. Aquí al final solo queda una cosa, responsabilidad brutal sobre tu propia mente. Porque una vez que ves, ya no puedes desver. Una vez que entiendes que has estado moldeando tu identidad en función de los demás, ya no hay marcha atrás. ¿Sabes qué es lo más aterrador de todo esto? Que aún puedes elegir volver. Puedes cerrar esto y seguir jugando al juego. Fingir que nada pasó. Volver a tu grupo, a tus bromas, a tus máscaras. Puedes hacerlo y nadie lo sabrá. Pero tú sí. Tú sabrás que te traicionaste y esa conciencia es el principio de tu ruina o el punto de tu renacimiento. No hay un punto intermedio. No hay vuelta a la ignorancia. Aquí no hay promesas de éxito ni fórmulas mágicas. Lo único que puedo decirte es esto. Cuanto menos dependas de ser entendido, más libre serás. Pero no confundas libertad con soledad. No se trata de estar solo. Se trata de estar completo sin necesidad de adornos externos. Se trata de poder mirar al grupo, sonreír si quieres, pero no arrodillarte nunca más. La próxima vez que alguien te diga que deberías ser más sociable, no le respondas. Mírale en silencio, no para juzgarlo, sino para ver cuántas versiones de sí mismo está sosteniendo al mismo tiempo. Y entonces, si aún te quedan fuerzas, vuélvete hacia ti mismo. Pregúntate, ¿cuánto de mí está aún atrapado en la mirada de otros? Cuando lo descubras, no huyas, no intentes taparlo, no corras de vuelta al ruido. Quédate ahí, enfréntalo, desnúdalo, nómbralo. Porque lo que puedas ver, lo puedes transformar. Y esa es la parte que nadie quiere asumir. Todo lo que criticas fuera es una proyección de lo que aún no has resuelto dentro. Así que no, esto no era para darte respuestas. Era para quitarte las mentiras que te impiden hacerte las preguntas correctas. Y si lo he logrado, si algo de todo esto te ha tocado, entonces quiero pedirte una última cosa. Déjame una frase en los comentarios. No cualquier frase. Quiero que pongas esto. Prefiero mi verdad incómoda a tu aceptación vacía. Hazlo no para mí, hazlo para ti. Para recordarte que viste algo que no todos están preparados para ver. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. No para seguir modas, sino para seguir cuestionando. Este canal no es para multitudes, es para mentes que no se conforman. Y ahora sí, te dejo con esto. Sal de aquí, apaga todo, no pongas otro vídeo, no busques más ruido. Camina sin música, sin compañía, solo tú y tu mente. Y si después de eso aún quieres volver al mundo, que al menos sea con los ojos abiertos. Hasta la próxima. O tal vez ya no necesites que nadie te lo diga.